Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura por la invitación que me hizo para la presentación de esta charla. El tema del cual me pidieron que hablara tiene que ver con la problemática que existe en la elaboración o en la producción artesanal del estado de Veracruz. Es un tema sumamente complejo y que también tiene toda una historia que nos remonta desde periodos coloniales o quizá más atrás hasta nuestros días. Y tiene que ver con lo que vamos a conocer como artesanía. De acuerdo a los diccionarios, artesanía, su definición más simple, son todos aquellos objetos que son elaborados con las manos. Pero si nos quedamos con esa definición, pues entra una infinidad de objetos en que no todos tienen o los podemos considerar como una artesanía. En su momento, los académicos y los especialistas y las especialistas en este ramo o en este campo agregaron un componente mucho más importante. Artesanías son todos los objetos que tienen una historia y que representan de alguna manera la identidad de un pueblo, de una comunidad, de una cultura. Son elementos de identidad y como tal los vamos a definir como tal estas artesanías. ¿En qué momento pasamos de hablar de artesanía a arte popular? Bueno, cuando hablamos de arte popular, hablamos de muchísimas cosas, pero una en particular son nuevamente las artesanías, ¿sí? Como una parte del arte popular, porque el arte popular como tal es muchísimo más amplio y nos hablan de otros elementos de la cultura. En el caso de las artesanías, el arte popular lo vamos a ver en aquellas piezas o en aquellos artesanos que elaboran de manera magistral sus objetos, sus artículos, y que también cuentan en cada una de estas piezas, también nos cuentan una historia. En este sentido, estos productos de arte popular no nada más es la parte estética de la pieza, la historia que cuenta, pero también la creatividad de la persona que lo produce. Pero antes de llegar a hablar de lo que es el arte popular, quisiera hablar sobre lo que son las artesanías en el estado de Veracruz. Los primeros registros de las artesanías tienen que ver más que nada con un interés académico de ciertos antropólogos que realizaron trabajos etnográficos en diferentes regiones. Aquí podríamos hablar, ¿verdad?, de Calixta Guiteras, quien realiza una etnografía en Sayula de Alemán y nos presenta una diversidad de productos que van a elaborar los zoque popolucas. También vamos a encontrar el trabajo que realizó Isabel Kelly junto con Ángel Paler, Roberto Williams y Carmen Viqueira. El trabajo, la obra se llama El Tajín, y aquí también nos van a presentar diversos objetos que se producen de manera artesanal y van a destacar principalmente lo que corresponde a los textiles, a la elaboración tanto de la indumentaria indígena, femenina, masculina, como también otra serie de objetos de madera, de cestería, que van a ser utilizados en la vida cotidiana de la comunidad del Tajín. Lo propio hace Luis Reyes en su trabajo que hace en Ixcatepec, aunque es un trabajo de carácter religioso, al hablar de las diversas festividades que se realizan en este municipio de origen
náhuatl, pues también nos van a hablar de todos los objetos que van a ir asociados a los rituales. Eso es por mencionar algunos de estos trabajos de carácter etnográfico, y podríamos hacer una lista muy grande donde de manera circunstancial nos van a hablar de las artesanías. Posteriormente, las mismas instituciones del gobierno de Veracruz, en su momento vamos a hablar de la Dirección de Industria y Comercio, posteriormente subsecretaría y después secretaría, se van a interesar un poquito por lo que son las artesanías y la producción de objetos que en ese momento les parece interesante, y su interés más que nada es para poder participar en ferias nacionales donde el gobierno federal les pide que presenten lo significativo de la entidad veracruzana. Y aquí vamos a encontrar pequeños trabajos de carácter, vamos a decir, monográficos, que van a hablar de estos objetos, haciendo sobre todo mucho hincapié en la cuestión de la talabartería del municipio o la cabecera municipal de Coscomatepec. Posteriormente van a pasar varios años, hay varios intentos por ir trabajando junto con los artesanos la cuestión de la producción artesanal, y se va difundiendo, quizá no de manera adecuada, pero hay intentos bastante interesantes. En Jalapa se funda a principios de los 80 la casa de que conocemos ahora como Casa del Lago, y que en su momento fue la Casa de Artesanías del Estado de Veracruz. En fin, posteriormente al surgimiento del Instituto Veracruzano de la Cultura, hay también interés por empezar a trabajar de una manera mucho más sistemática la cuestión de la artesanía. Y para ello ponen una pequeña sala de expoventa de productos artesanales en el puerto de Veracruz. Lo propio hace el Instituto Nacional Indigenista, ya en el estado, donde va a realizar diversos programas que tienen como finalidad promover el arte popular de Veracruz. Y uno de estos objetivos tuvo que ver con la artesanía. Lo mismo hace la Dirección General de Culturas Populares. Finalmente, ambas instituciones van trabajando de manera coordinada en este campo, y empiezan a realizarse una serie de diagnósticos para saber cuál es el estado que guarda la producción artesanal en Veracruz, principalmente en las regiones indígenas, regiones rurales, y también se incluye de alguna manera los centros urbanos. En fin, se va a trabajar por varios años, y de repente esto vuelve a caer vamos a decir, en el olvido o en un interés disminuido por parte de los estados, del estado de Veracruz, por parte de los ayuntamientos locales, quienes no ven como algo prioritario el promover la cuestión de las artesanías, o dicho de otra manera, las industrias populares que en cada uno de los municipios contiene. Va a ser hasta el año 2000 en que nuevamente se vuelve a retomar con el surgimiento del Consejo Veracruzano de Arte Popular. Pero bueno, vamos a regresarnos un poco a la década de los 80-90, donde vamos a realizar junto con Culturas Populares y el Instituto Nacional Indigenista una serie de diagnósticos que más que nada el intento fue elaborar un censo
para conocer cuáles son los trabajos artesanales que se ubican en todo el estado de Veracruz y cuál es la problemática en cada uno de estos sitios. Los resultados fueron realmente abrumadores. ¿Por qué? Porque encontramos que casi en todo el estado de Veracruz había en su momento alguna actividad artesanal importante. Con el paso del tiempo y en la reelaboración de estos diagnósticos, también nos fuimos dando cuenta que esa producción artesanal poco a poco se iba disminuyendo por causas diversas: faltas de apoyo económico, falta de interés por los propios productores para seguir elaborando estas piezas, también porque una gran parte de esta producción artesanal sigue siendo para uso familiar, para uso comunitario, y no hay interés por parte de los productores de que estos objetos pasen a ser una mercancía en un mercado regional o nacional, ¿sí? Entonces, encontramos una diversidad de problemas que difícilmente en estos momentos se las podría contar en este pequeño espacio que tenemos. Ahora bien, dentro de este diagnóstico encontramos una diversidad de objetos, pero consideramos que las 4 variantes más representativas o más importantes en orden, en este mismo orden, tiene que ver con la producción de textiles, con la producción alfarera, la cestería y la carpintería, en una gama muy amplia de objetos en este último de los casos. Otros tipo de objetos, por ejemplo, la cuestión de la cera, solamente la encontramos en el municipio de Sosocolco de Hidalgo. Cuando hablamos de la producción de la cera, hablamos de objetos en cera, vamos a llamar velas decoradas, que van a servir para las fiestas patronales. Y su consumo pues tiene que ser local y quizá también de carácter regional, porque la venta de estos productos o de este producto pues también llega a la Sierra Norte de Puebla. En esta gama vamos a encontrar textiles, alfarería, cestería y carpintería, una diversidad de objetos que van a ser representativos. Generalmente esta producción va a tener un valor utilitario a la fecha en cada una de las comunidades donde se produce. Generalmente, y algo que también es sumamente interesante, es que también esta pequeña clasificación que hacemos de los productos artesanales también tiene que ver con la cuestión del género. Vamos a hablar que una gama importante de la producción artesanal es realizada por las mujeres, y una parte no menos importante, pero mucho menor, va a tener que ver con el trabajo de los hombres, un trabajo masculino. Y en este campo, pues vamos a decir que el campo de los hombres va a ser la carpintería. Y lo demás lo vamos a tener básicamente elaborado por mujeres. Aquí también nos encontramos una cosa sumamente importante, y voy a hablar en particular de las comunidades indígenas o comunidades rurales que tienen un antecedente o un origen indígena, ¿sí? Aquí nos encontramos que la producción artesanal va a estar constreñida exclusivamente al ámbito doméstico, y su consumo va a ser de carácter comunitario. Igualmente, la producción de la artesanía o de estas piezas tienen que ver con los ciclos agrícolas o con los ciclos del año, en que cada uno de estos objetos se va a elaborar en una fecha determinada. En el caso de los textiles, por ejemplo,
Se van a elaborar principalmente la indumentaria femenina previo a las fiestas patronales de las comunidades. Las mujeres les gusta estrenar su indumentaria en estas fechas que son para ellos sumamente importantes. Igualmente se van a elaborar otros objetos que tienen que ver con los textiles y que van acompañado al vestido o forman parte del vestido, como van a ser los rebozos. También vamos a encontrar la elaboración de manteles y servilletas, los cuales van a ser ocupados en los altares, ya sean en los religiosos de las iglesias o bien en los altares domésticos. Dentro de la indumentaria hay que destacar también que es de suma importancia la región, si es zona fría, como el caso de Zongolica y Guayacocotla, una de las materias primas más importantes va a ser la lana. Y ahí vamos a encontrar textiles de lana con unos diseños interesantes y también muy, muy antiguos. Sobre todo porque en estos lugares se conservó hasta nuestros días el uso del telar de cintura, que es un instrumento de origen prehispánico. También vamos a encontrar en las zonas templadas, zonas calientes, el uso del algodón, y la indumentaria por consiguiente va a ser elaborada principalmente en algodón. Y aquí también vamos a encontrar una diversidad importante, pero aquí vamos a destacar principalmente los textiles de la Huasteca veracruzana y los textiles de la Sierra Totonaca. Se conservó de manera muy reducida en el sur de Veracruz, pero también vamos a encontrar hasta los años 90 los textiles en la zona, en el municipio de Pajapan y Guayacocotla. Trabajos muy interesantes y también donde destaca el uso del telar de cintura en prendas de algodón. Dentro de la problemática encontrada fue la sustitución de materias primas en el caso de los textiles, en donde el algodón y la lana empezaron a ser sustituidas, ya sea por hilos industrializados o, en el mejor de los casos, por tela industrializada. Sin embargo, el valor simbólico de la indumentaria se sigue manteniendo, se sustituyen algunos elementos, pero el interés por conservar trajes tradicionales pues tiene también que ver con la identidad de las mujeres, la identidad de los hombres y el origen en su comunidad. En el caso de la cerámica, aquí realmente es algo, vamos a decir, un tanto dramático lo que nos vamos a encontrar. En los documentos etnográficos, los autores reportan una producción cerámica muy importante, que viene desde Pánuco hasta Luxpanapa. Recorre prácticamente todos los municipios del estado de Veracruz. Y muchos de estos objetos tienen sus antecedentes pues en el mundo prehispánico, porque se fueron conservando técnicas para su elaboración e inclusive decoraciones similares. Y aquí algo interesante que hay que destacar es que la producción cerámica se mantuvo por mucho tiempo porque tenía que ver con el valor de uso que se tenía con estas piezas. Vamos a hablar de las tinajas, de los cántaros, en que van a permitir el almacenamiento del agua, el acarreo del agua vital para cada una de las familias. Igualmente la elaboración de piezas para
el cocimiento de los alimentos, vamos a llamar las ollas, las cazuelas, y en fin, una infinidad de objetos, y los reportes de esta producción artesanal para el estado de Veracruz es riquísima. No había municipio que no tuviera esta actividad. Para el mercado, muy pocas piezas pasaban al mercado. Generalmente eran elaboradas y en su caso intercambiadas en el ámbito comunitario. Allá por los años 50, cuando empiezan a entrar otro tipo de utensilios domésticos, de aluminio, de peltre, el desuso por el menaje de barro se fue disminuyendo poco a poco, de tal suerte que a finales de los 80 y los 90 quedaban muy pocas poblaciones elaborando cerámica, y muchos de ellos las elaboraban únicamente como piezas decorativas, ya sea para los altares, ya sea para las fiestas de Todos Santos o bien para las fiestas de fin de año. La cantidad de pueblos que dejaron esta actividad es importante. Tan solo en el municipio de Jalapa podemos mencionar el Castillo, donde ya nadie produce nada, si acaso se producen ladrillos, ya no utensilios para uso doméstico. Podemos mencionar Chiltoyac, donde quedan 2, 3 personas que se acuerdan o que saben elaborar piezas de barro, cuando en la década de los 80 una de las actividades económicas de las mujeres más importantes era la producción del trabajo del barro. Y así podemos irnos municipio por municipio viendo cómo el desuso en el trabajo de la cerámica se va acabando. Y quedan muy pocos pueblos que podemos destacar en este campo. Uno de ellos es San Miguel Aguazuelos, aunque aún así ya varias mujeres han dejado de trabajar el barro. Otro municipio, Blanca Espuma, municipio de Alto Lucero. También vamos a encontrar en Chumatlán, en Santana, piezas preciosas que se elaboran, pero su mercado está restringido al ámbito municipal. Otros pueblos donde la cerámica fue sumamente significativa, como Oteapan, donde ya nada más queda una persona elaborando la cerámica, que fue muy famosa en el ámbito nacional. Sayula, que se caracterizaba por producir cazuelas y su mercado era amplio a toda la región del Istmo, ahora nadie produce cerámica. Entonces es una de las ramas de la artesanía que ha quedado en desuso. En muchas comunidades siguen produciendo únicamente para uso doméstico y tiene que ver más que nada, en su gran mayoría, para objetos de carácter religioso. Vamos a llamar los saumerios, los floreros, probablemente algunas ollas, algunas tinajas que se van a utilizar previo a las festividades. Otra de las ramas artesanales que también presentan un nivel crítico tiene que ver con la cuestión de la carpintería, y es la elaboración de muebles. Anteriormente el trabajo en madera también se encontraba en muchísimos lugares. Actualmente la cuestión del mobiliario, muy pocos lugares quedan con estas características. El más representativo en Veracruz, pues obviamente es Misantla, con la elaboración de los muebles hechos de madera de cedro. Pero no nada más dentro de la madera se elaboran muebles, también te encontramos una cantidad importante de elaboración de máscaras.
Las máscaras no pasan generalmente a un mercado. Las máscaras son utilizadas en las danzas tradicionales. Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, surgen en el periodo de la colonia y se mantienen hasta nuestros días, y en muchos pueblos vamos a encontrar la producción de máscaras para las danzas, principalmente una de las más representativas, pues la danza del Señor Santiago, la danza de los tocotines, y bueno, vamos a encontrar cerca de 90 danzas diferentes que se practican en el estado de Veracruz. Tanto danzas para que se bailan en mayordomías como las danzas de carnaval. Y aquí sí vamos a encontrar todavía esa producción que van a hacer los artesanos, y son máscaras que son de carácter cíclico, cada año se elaboran. En muchos lugares tiene la tradición que una vez terminada la danza, la máscara puede ser destruida o es guardada, porque a la siguiente festividad el danzante tiene que estrenar una máscara. Lo mismo va a pasar con la cuestión de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales van entrando la colonia, siglo XIX, bueno, va a variar de región en región, y los instrumentos principales van a ser los instrumentos de cuerda, las guitarras y los violines y las arpas. Y vamos a encontrar también en todas las regiones de Veracruz grupos musicales y artesanos que se van a dedicar a la producción de instrumentos musicales, que van a ser también de consumo regional, aunque no falta algún etnógrafo, algún etnomusicólogo que aprecian de manera excepcional estos instrumentos, porque van a tener el sonido y la calidad adecuada para acompañar a las festividades en cada una de estas regiones. Vamos a hablar de los instrumentos musicales del sotavento, de los instrumentos que son de cuerda, los instrumentos de la zona de Soteapan, que también son de cuerda y que de alguna manera forman parte de lo que nosotros conocemos como el son jarocho. La zona de la Huasteca también vamos a encontrar la elaboración de violines y guitarras que van a formar parte de los instrumentos más importantes o esenciales de los músicos, que van a dar un acompañamiento a toda esta riqueza en rituales que aún se conservan en la Huasteca veracruzana, y que va a ser la música tradicional, que no es necesariamente el son huasteco, sino van a ser sones de carácter religioso. Y vamos a encontrar en diferentes pueblos que se van a elaborar este tipo de instrumentos. Y finalmente, pues vamos a llegar a la rama de la cestería, que es la cuarta importante. Y aquí yo creo que tiene que haber un resurgimiento de esta actividad, porque tiene que ver con la elaboración de diversos objetos que son de carácter utilitario y que de alguna manera cayeron en desuso por la introducción de otros objetos que tienen el mismo uso, pero que están elaborados con materiales plásticos. En este sentido, pues vamos a hablar de una materia pues que prácticamente existe o existió en todo el estado de Veracruz, que en la Huasteca se le conoce como zapupe, pero que es una variante del ixtle, plantas mucho más pequeñas que las que puede haber en la península de Yucatán, en donde se elaboran morrales, que son actualmente de uso para el campesino. A veces también se venden como
artículos artesanales. Vamos a encontrar la elaboración de canastos hechos de palma también en la Huasteca, en la Sierra de Otontepec, en la región de los Tuxtlas, donde estos objetos también cayeron en desuso y su elaboración pues más que nada son para consumo local. Yo considero que si se lleva un buen impulso a toda la producción con estas materias primas de enequén, palma y carrizo, se puede encontrar un excelente mercado actualmente en que estamos en ese proceso de dejar de utilizar las bolsas de plástico y utilizar otro tipo de artículos que no sean contaminantes, sino que su uso de estos materiales, pues son materiales perecederos, pero que tienen una fuerte resistencia y una duración a veces de varios años. En fin, podríamos seguir hablando de lo que son las artesanías en el estado de Veracruz. Cabe destacar de lo que he ido mencionando, muchos de estos artículos son considerados únicos en la República Mexicana, tanto por sus diseños como por sus decorados, como por las técnicas que se utilizan, y muchos artesanos de Veracruz han sido reconocidos como verdaderos artistas de arte popular, han recibido premios y muchas de nuestras piezas que se producen en el estado de Veracruz inclusive forman parte de colecciones en museos en otras partes del mundo, vamos a decir Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, por mencionar algunos de estos lugares. Son piezas que han ido viajando por lo interés de los extranjeros por hacer este tipo de colecciones, y pues es realmente lamentable que en el estado de Veracruz las pocas colecciones de arte popular pues estén restringidas a algunos particulares, a los cuales también se les agradece que tengan esa iniciativa, pero que sí sería importante poder contar en Veracruz con un museo de artes populares o de artes e industrias populares, que en un momento dado fue algo de interés personal por el cual estuvimos trabajando, pero que desafortunadamente no se contó con el apoyo suficiente para poder llevar a feliz término este proyecto. Quiero decir que aunque hay una crisis importante en la producción artesanal en el estado, por falta de mercados, por falta de oportunidades, por falta de promoción adecuada en cada uno de los diferentes municipios de nuestra entidad, es de destacar que a pesar de todo eso, muchos artesanos siguen trabajando y siguen creyendo que su producción o los artículos que elaboran son importantes y que no se deben perder estas tradiciones. Bueno, finalmente agradezco nuevamente la oportunidad de esta charla y yo creo que más adelante podremos ir puntualizando y ampliando algunos temas de los que en este momento traté. Muchas gracias y buenas noches.